Capítulo 91. Todos los bienes que venían del Nuevo Mundo al continente en el siglo XVI se concentraban en el puerto de Sevilla. La razón era que Sevilla era el puerto que había recibido el permiso de comercio exclusivo con el Nuevo Mundo. Por eso en Sevilla se encontraba la casa de contratación. Lo peculiar era que Sevilla no era una ciudad portuaria sino una ciudad del interior. El río Guadalquivir tenía profundidad y anchura suficientes para ser usado prácticamente como un puerto marítimo. Naturalmente, en la desembocadura donde el río se encontraba con el mar, los buques de guerra españoles patrullaban constantemente. Emergencia. Emergencia. Se ven 3 barcos negros no identificados que parecen ser galeones. Remdus, almirante de la flota regional de Cádiz, se levantó de su asiento de un salto y gritó: «Todos a prepararse para el combate». Aunque dio la orden, no entendía el reporte del vigía. ¿Hay alguna flota que ande con 3 galeones? Y era natural, porque hasta ahora los galeones no eran barcos que se produjeran en masa. Si hubiera uno mezclado podría ser comprensible, pero nunca había escuchado de un caso en que los 3 fueran galeones. Para confirmarlo con precisión, le gritó al vigía: «¿Estás seguro de que son galeones? ¿Qué bandera llevan? ¿Y por qué son negros los barcos?» Ante el grito del almirante, el vigía examinó los barcos una vez más y gritó: «Los 3 galeones negros son definitivos. En cuanto al tamaño exacto de los galeones y las banderas, reportaré tan pronto como las identifique». Era increíble, pero no podía ignorar el reporte del vigía. Maldición. ¿Por qué justo en este momento? Originalmente la desembocadura del río Guadalquivir era un lugar patrullado simultáneamente por la flota regional de Cádiz y la flota del Atlántico. Porque era una posición importante donde se concentraban todos los materiales del Nuevo Mundo. Pero ahora la flota del Atlántico había dejado su puesto porque el Imperio Otomano había invadido la isla de Chipre. No, espera. ¿Acaso estos bastardos sabían esto y vinieron ahora? Cuando llegó a ese punto de sus pensamientos, escuchó el siguiente reporte del vigía. «Es una flota aliada». «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» «Lleva la bandera de la Casa Real Española y las señales de bandera también son correctas». Incluso en esta época, identificar a las fuerzas aliadas era muy importante. Normalmente se juzgaba por el barco y las banderas, pero en casos como este de barcos nunca vistos, comunicaban que eran aliados izando y bajando banderas en el orden acordado. Le hubiera gustado acercarse y preguntar la contraseña verbal, pero el oponente tenía 3 galeones. Si por casualidad fueran piratas, podría ser derrotado sin remedio. Remnus pensó un momento y le dijo a su segundo al mando: «Envía una señal a la flota no identificada para que plieguen las velas inmediatamente y esperen, y solicita refuerzos». ¿Que plieguen las velas? Esto era claramente un acto de menosprecio hacia los barcos oponentes. Como la flota del Atlántico no está, si nos atraviesan, Sevilla estará en peligro. No hay otra opción. Yo asumiré la responsabilidad, así que haz lo que ordeno. Como incluso las señales de bandera habían sido perfectas, si la flota del Atlántico hubiera estado presente no habría llegado a este extremo. Pero si su flota era atravesada, Sevilla estaría en peligro, así que no había otra opción. Rubén observaba la flota española con el telescopio y le preguntó a Dressel, quien estaba a cargo de la navegación en lugar de Evers: «¿De qué flota crees que son?» Dressel confirmó la flota española con el telescopio y respondió: «Parece ser la flota regional de Cádiz. Si no cambió mientras estábamos en el Nuevo Mundo, debería estar liderada por el almirante Remdus». Rubén repitió el nombre Remdus, pero no era un personaje que recordara. Entonces se escuchó el grito del vigía. «Dicen que pleguemos completamente las velas y esperemos». Ante el grito del vigía, Dressel puso una expresión desconcertada y le dijo a Rubén: «Esto es demasiado. Definitivamente enviamos la señal de bandera correcta de que somos una flota española». Pero Rubén respondió como si no fuera gran cosa: «Está bien. No te preocupes y pliega a las velas». Normalmente Rubén debería haberse enojado más en esta situación. Pero como habló tranquilamente mientras se recostaba en la silla, Dressel respondió algo incómodo: «Sí, sí. Entendido». Rubén más bien encontraba esta situación agradable. «Esto está bien». Los barcos de Rubén eran nada menos que 3 galeones.
Además, como estaban pintados de negro a diferencia de otros barcos, era natural que fueran cautelosos. Aunque quería llegar rápidamente al puerto de Sevilla y terminar el largo viaje, respetaba el juicio del almirante Remnus. Más bien se alegraba de que hubiera aliados capaces de tomar decisiones apropiadas. Por lo que veo que nos dice que esperemos, vendrán con refuerzos. Demba. Sí, amo. Haz que solo los francotiradores estén en espera y que el resto descanse cómodamente. Ah, y por favor tráeme una taza de té de hierbas fresco. Sí, entendido. Esta clase de espera era totalmente bienvenida. Mientras bebía té de hierbas y observaba la situación con el telescopio, tal como Rubén esperaba, dos galeras se unieron del lado de la flota regional de Cádiz. Y un total de 5 barcos se acercaron hacia los galeones de Rubén. Cuando Rubén se presentó, Remnus se sorprendió. Rubén Kruger, ¿acaso es usted el dueño de las casas de té? Sí, así es. ¿Hay casas de té también en Cádiz? No las hay en Cádiz, pero he visitado algunas veces en Sevilla. El té de hierbas también está delicioso, pero el pan de crema realmente está delicioso. Oh. Estos tipos están haciendo bien el trabajo. Sevilla era una región administrada por la Casa Real Española, no por grandes nobles, así que Rubén no había abierto tiendas cuando estuvo allí. Ya estaba bastante ocupado atendiendo las demandas de los grandes nobles. Pero parecía que Filaón y Cobón estaban expandiendo el negocio de manera constante. Me alegra que le haya gustado. Por cierto, este es el permiso de exploración emitido por la Casa Real. El malentendido con Remnus se resolvió inmediatamente al mostrar el permiso de exploración emitido por la Casa Real Española. Es auténtico. Me disculpo por la descortesía anterior. Como actualmente los otomanos están invadiendo la isla de Chipre y la flota del Atlántico está ausente, actuamos con sensibilidad para prevenir cualquier eventualidad. Aunque fuera una flota regional, Remnus era un almirante. Aún así, usaba lenguaje extremadamente respetuoso con Rubén, quien era mucho más joven y solo tenía el título nobiliario formal de hidalgo. Y era natural, porque tenía nada menos que 3 galeones que ni siquiera tenían nobles ordinarios. Esto era una situación imposible sin el respaldo de la Casa Real. A tal Rubén le había dado la orden de plegar completamente las velas y esperar, y lo había hecho esperar unas 2 horas hasta que llegaran los refuerzos, así que tenía que calmar su ánimo. Por favor que esto pase bien. Por la expresión no parecía estar de mal humor, pero los nobles eran hábiles ocultando emociones, así que no se podía juzgar solo por eso. Está bien. El almirante tomó la mejor decisión. Gracias por decir eso. Pero el color del barco es muy peculiar, ¿verdad? Gracias a eso me desconcerté un poco cuando identifiqué el barco. Esto. Desarrollé un nuevo impermeabilizante, y cuando lo apliqué resultó ser de este color. En esta época se usaba alquitrán de madera de color marrón como impermeabilizante para los barcos. Pero el alquitrán de hulla que Rubén usó era negro, así que era natural que Remnus tuviera curiosidad. Ah, impermeabilizante. Por cierto, ¿cómo está progresando la batalla de Chipre? Si no es problema, me gustaría escuchar sobre la situación de guerra. En la historia original, el 9 de septiembre de 1570 cae Nicosia, la ciudad principal de Chipre, y el 1 de agosto del año siguiente Famagusta, el último bastión de Chipre, se rinde y termina la batalla. Pero como Rubén había intervenido en la historia, podría haber cambiado algo, así que tenía que confirmar la situación. Nicosia, la ciudad principal de Chipre, ya cayó el año pasado y tengo entendido que el personal restante está resistiendo desesperadamente en Famagusta. Por ahora no ha cambiado mucho. Aunque no podía saber las fechas exactas, los resultados en sí no habían cambiado. Las principales flotas españolas se han concentrado en el puerto de Barcelona. Sí, así es. Como aún era a finales de enero de 1571, la Liga Santa no se habría formado aún, pero que estuvieran preparándose desde ahora era igual que en la historia original. Debe ser difícil por los piratas otomanos. No es nada. Si fuera por mí, mi flota también querría participar en la guerra, pero es lamentable no poder hacerlo. Proteger la desembocadura del río Guadalquivir también es una misión importante, así que no se culpe demasiado. Remnus expresó su gratitud a Rubén y continuó hablando. Gracias. Incluso después de haber actuado descortésmente, incluso me consuela, realmente no puedo levantar la cara.
En ese sentido, ¿hay algo en lo que pueda ayudarlo? Le proporcionaré las facilidades posibles. Esto no solo era por el genuino agradecimiento a Rubén, sino también para no dejar problemas posteriores. En verdad, la sociedad de nobles es molesta. Bueno, para mí no hay nada malo. Rubén no tenía ni un ápice de malos sentimientos hacia Remnus. Pero tampoco tenía intención de rechazar la oferta de ayuda. De cualquier manera, que le hiciera el favor también sería más cómodo para Remnus. Si es posible, me gustaría recibir la inspección de la casa de contratación lo más rápido posible. ¿Inspección? ¿Es la primera vez que va al Nuevo Mundo? Remnus había pasado toda su vida en el mar. Solo con ver los ojos de marineros y soldados podía determinar inmediatamente si eran élite o no. En ese sentido, los subordinados de Rubén eran élite entre élites. Se preguntaba de dónde había surgido semejante figura importante. Así es. Tuve la suerte de descubrir una mina de oro y una de plata, así que vine a presentar el primer reporte de exploración. Oh. No una sino dos. Realmente lo felicito. Las minas de oro o plata no eran algo que se pudiera encontrar solo por ir al Nuevo Mundo. Si fuera así, todos habrían explorado el Nuevo Mundo. Si es posible, estaría agradecido si pudiera adelantar solo el horario de inspección. Eso es algo que puedo hacer perfectamente. Remnus había servido en la flota regional de Cádiz, el puesto avanzado de Sevilla, durante décadas. En toda España no había muchas personas con mejores conexiones en la casa de contratación que él. Incluso mientras remontaban el río Guadalquivir, los galeones negros de Rubén atrajeron toda la atención de la gente. Afortunadamente, gracias al barco que Remnus había asignado, no fueron sometidos a inspecciones. Así, Rubén llegó al puerto de Sevilla y le dijo a Gresel: consigue un lugar donde quedarnos en el puerto por unos 10 días. ¿10 días? Yo tengo que ir a Madrid. Si fuera por él, quería ir inmediatamente a Vigo para ver a su madre y a los que había dejado. Pero después de completar la primera exploración y regresar, obligatoriamente tenía que pasar por la casa de contratación y luego reportar al rey Felipe II. Ah, tiene que tener audiencia con su majestad el rey. ¿Pero no serían insuficientes 10 días? 10 días era mucho tiempo solo para descansar, pero era muy poco para ir a Madrid y regresar. Sí, exacto. Así que Dressel descanse aquí 10 días y luego vaya de Vigo con otros barcos mercantes. Como era navegación costera, era un viaje que podía realizar perfectamente sin Rubén. Entonces, ¿cómo planea regresar el señor Rubén? Ah, ¿viene por tierra? Ese es el plan. De cualquier manera, trabajaron duro cruzando el Atlántico, así que descansen bien durante 10 días. Gracias. El señor Rubén también trabajó mucho. Rubén desembarcó llevando a Demba y 10 guardias. Entonces el capitán del barco escolta que había estado esperando recibió a Rubén. Trabajó duro. Lo guiaré a la casa de contratación. Era hora de saltar de lleno a la política. Capítulo 92. La Casa de Contratación de España no era simplemente una institución que se encargaba únicamente de asuntos comerciales. Era una institución gigantesca que, basándose en la administración comercial, se encargaba de la recaudación de impuestos, la organización y aprobación de expediciones, la elaboración de mapas, la educación náutica e incluso tenía funciones de tribunal. Juan de Obando, jefe de dicha casa de contratación, era una figura que también aparecía registrada en la historia. Rubén Kruger. ¿Me suena ese nombre? Dicen que es el dueño de la casa de té. Ah. Es ese tipo valiente que se fue a explorar el Nuevo Mundo con su propio capital. Así es. Juan no había participado en la reunión que decidía si Rubén podía explorar o no. Sin embargo, recordaba su nombre debido a su peculiar historial. Si mal no recuerdo, no han pasado ni 2 años desde que comenzó su exploración, ¿verdad? Sí. Han pasado aproximadamente 1 año y medio. En el caso de expediciones de corto plazo que cumplían órdenes específicas, había casos en que regresaban en 1 o 2 años. Pero las expediciones como la de Rubén, que tenían garantizado un virreinato y tenían como objetivo la construcción de colonias, tardaban al menos 3 años solo en la primera exploración. Jeje, qué tipo tan peculiar. Revisa la agenda y programa una cita. Bueno, el almirante Lemnos envió una carta pidiendo que adelantáramos la fecha del examen.
Aunque el responsable de la casa de contratación tenía un rango superior al almirante de la flota regional, tenía una relación con Lemnus desde la infancia. ¿El almirante Lemnus? ¿Estás seguro? Juan conocía a Lemnus mejor que nadie. No era alguien que haría este tipo de peticiones normalmente, así que parecía que había alguna conexión profunda. Sí. Aquí está la carta que envió el almirante. La caligrafía de la carta definitivamente era de Lemnus. Si es una petición del almirante Lemnus, debo aceptarla. ¿Ya revisaste los documentos presentados? Por mucho que fuera una petición de Lemnus, no podía aprobarlo sin llevar a cabo el examen. Tenía que verificar los resultados antes de proceder con el examen. Sí, aquí están. Dice que descubrió minas de oro y plata. ¿Qué? ¿Descubrió ambas, no solo una? ¿Cuál es la probabilidad de que sea falso? En los primeros días de la exploración del Nuevo Mundo se descubrieron relativamente muchas minas. Pero con el tiempo, el descubrimiento de nuevas minas se había vuelto escaso. Y ahora, un novato que estaba explorando por primera vez, que ni siquiera llevaba 2 años fuera, decía haber encontrado tanto minas de oro como de plata, era natural que fuera increíble. Sí. Hay un certificado de verificación del inspector directo de Su Excelencia el Virrey de México. ¿Un inspector de Su Excelencia el Virrey? ¿Estás seguro? Cuanto más escuchaba, más extraño se volvía todo. Y era natural, ya que los inspectores también cumplían funciones de vigilancia, por lo que normalmente eran personas muy cercanas al virrey. Y se preguntaba por qué razón tal inspector había verificado los datos de Rubén, quien aún no tenía resultados. Normalmente, no solo era difícil obtener la verificación de un inspector, sino que era difícil incluso conocer a uno. El funcionario de bajo rango que recibió los documentos también encontraba esto extraño. Nosotros también encontramos algo raro, así que lo verificamos una vez más, pero era cierto. Desde que dijo que exploraría completamente con su propio capital pensé que era un tipo peculiar, pero parece que tiene respaldo. Nosotros también consideramos esa posibilidad, así que lo tratamos con el máximo cuidado. Bien hecho. En cualquier caso, dile que venga mañana para el examen. Sí, se lo comunicaré ahora mismo. El funcionario de bajo rango hizo una reverencia e iba a salir cuando Juan le preguntó. Ah, y había rumores de que había atracado un galeón negro, ¿de qué se trata eso? Es el galeón en el que vino el capitán de expedición Rubén del que acabamos de hablar, y los 3 están pintados de negro. ¿Qué? ¿3? ¿Estás seguro? Sí, lo verifiqué personalmente. Realmente, cuanto más escucho, más curioso me vuelvo sobre la identidad de ese tipo. Entendido, puedes irte. Solo un galeón ya costaba lo suficiente como para comprar 4 o 5 caracas del mismo nivel. Y estaba operando no solo uno, sino 3 de esos galeones. Además, a diferencia de otras embarcaciones, estaban pintados completamente de negro. Lemnus, amigo mío. Incluso si no me hubieras pedido, creo que lo habría llamado. Pensaba contarle este hecho a Lemnus después de presumir y conseguir que le invitara a comer. La casa de contratación era tan espléndida como el Palacio Real de Felipe II. Como era de esperarse de un lugar donde se concentra el dinero, es impresionante. Rubén entró a la sala de reuniones de la casa de contratación guiado por un funcionario de bajo rango. Soy Rubén Kruger. Un placer. Soy Juan, responsable de la casa de contratación. Así que esta persona es Juan de Obando. Había bastantes registros sobre Juan. Era porque ocupaba una posición importante como miembro del Consejo de Indias, tomando decisiones legales y administrativas importantes sobre el Nuevo Mundo. Es un honor conocer al señor Juan, miembro de la familia Obando. Eres un joven con buenos modales. Siéntate. Sí, entendido. Rubén echó un vistazo alrededor de la sala de reuniones y se sentó en el lugar que Juan le indicó. ¿No veo a los funcionarios que realizarán el examen? Juan era quien tomaba las decisiones, no quien dirigía directamente las reuniones. Cuando Rubén se sentó extrañado, Juan habló. Antes de hablar del examen, ¿qué relación tienes con el almirante Lemnus? No tengo ninguna amistad particular que pueda llamarse relación. No puede ser. Es la primera vez que el almirante Lemnus me pide que le haga un favor a alguien. ¿Acaso eres un yerno que tiene en mente? No es así.
Rubén le contó brevemente lo que había pasado en la parte baja del río Guadalquivir. Jaja, parece que el almirante Lemnus también se asustó al ver aparecer 3 galeones negros. El almirante solo actuó según el procedimiento. El almirante Lemnus es almirante, pero tú también eres increíble por haber plegado las velas y esperado 2 horas en mar abierto. Gracias a eso pude ver rápidamente al señor Juan sin tener que esperar, así que fue un negocio suficientemente rentable. Por supuesto, incluso sin Lemnus había formas de reducir el tiempo de espera. El problema era que eso podría haber molestado a Juan, pero sin quererlo había conseguido una buena oportunidad. Y sobre tu examen, en este caso, como también tienes el certificado de verificación del inspector, lo aprobaré de inmediato. ¿Pero tenías conexiones con su excelencia el virrey de México desde antes? El nombramiento de gobernador temporal para un capitán de expedición que aún no ha sido reconocido por su éxito en la exploración es algo sin precedentes. No era solo el inspector. Al examinar los documentos que presentó Rubén, había contenido sobre dividir la Española en este y oeste y nombrar a Rubén como gobernador temporal del oeste de la Española durante 2 años. Por mucho que en el Nuevo Mundo incluso los plebeyos ocuparan altos cargos administrativos, esto era demasiado radical. No es así. Simplemente, la dirección que persigue su excelencia el virrey coincidía con mis pensamientos, así que me vio con buenos ojos y me dio la oportunidad. Parece que es incómodo contarlo todo. Entendido. Dividir la Española en este y oeste está fuera de mi autoridad, así que enviaré una carta a Su Majestad el Rey. Gracias. Por mucho que Juan participara en las decisiones de política del Nuevo Mundo, no tenía el poder para anular una decisión del virrey. Pero como el asunto era demasiado importante para aprobarlo, decidió dejar la decisión a Felipe II. Sin importar cómo salga la decisión, el monopolio de exploración de la región oeste de la Española no tendrá problemas. Después de todo, no hay nadie que vaya a explorar por esa zona. En esta época, los exploradores españoles en general se concentraban en explorar los imperios azteca y maya, considerados imperios dorados. Las expediciones reales españolas se concentraban en Florida y Cuba, que estaban en las rutas principales que conectaban el Atlántico y el Caribe. Gracias por el consejo. Por cierto, ¿dónde conseguiste los galeones? Los construí directamente. ¿Directamente? Cuando partiste del territorio principal solo tenías un gran galeón, así que los hiciste en el Nuevo Mundo. Sí, así es. Juan hizo cálculos mentales de tiempo y continuó hablando. Restando el tiempo de navegación, el tiempo que pasaste en el Nuevo Mundo debe ser de poco más de 1 año, ¿y pudiste hacer 3 galeones? Fue posible porque reclutamos artesanos hábiles de Venecia. Aún así, no habrías llevado madera contigo, y habría sido tiempo justo para secar la madera. Incluso si hubieras comprado todo un astillero veneciano en lugar de solo artesanos venecianos, sería imposible. Aunque nunca había construido un barco directamente, sabía qué procesos se seguían para hacer los barcos. Según el sentido común de Juan, era absolutamente imposible. Introdujimos un nuevo proceso. Espero que entienda que no puedo explicar los métodos detallados. Jeje, había rumores de que eras un excelente alquimista, parece que era cierto. Tuve suerte. También tengo algunos alquimistas a mi alrededor, y dicen que la suerte también es habilidad. Así que puedes estar orgulloso. En cualquier caso, me gustaría seguir conversando, pero tengo la agenda llena después. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Juan ya tenía la agenda llena durante 1 mes. Aunque se había reunido con Rubén por la petición de Lemnus, no significaba que su agenda hubiera desaparecido. Ah, tengo una pregunta sobre el tema de impuestos. En realidad, sabía que pasaría el examen de exploración naturalmente. Solo había venido porque recibir el examen de la casa de contratación era un procedimiento. El verdadero problema empezaba ahora. ¿Hay algo que te intrigue sobre los impuestos? Solo tienes que pagar el 20% de la riqueza obtenida en el Nuevo Mundo y listo. El quinto real, una política que requería pagar el 20% del oro y plata descubiertos en el Nuevo Mundo como impuesto a la corona española. Con el tiempo, comenzó a aplicarse no solo al oro y la plata, sino también a artículos de alto valor. Hice nueva cerámica y cosméticos, y fueron hechos con el patrocinio de la señorita Beatriz de la familia Alba. Así que me pregunto si el quinto real también se aplica a estos artículos.
Los cosméticos necesitaban ser examinados según la ley, pero la cerámica definitivamente era un artículo de alto valor, por lo que era sujeto de aplicación del quinto real. Sin embargo, cuando escribió el segundo contrato de patrocinio con la familia Alba, había recibido la promesa de exención de impuestos, así que necesitaba examinarlo. Juan revisó el contrato de patrocinio que Rubén le entregó y dijo: «Recibiste la promesa de exención de impuestos de la familia Alba». En esta época, España tenía un sistema centralizado, pero algunos grandes nobles aún tenían derechos feudales. Por supuesto, en principio no podían superar las leyes del gobierno central, pero el patrocinador de Rubén era la familia Alba. Cuando Rubén escribió el segundo contrato, los ingresos que generaba no eran mucho, así que la corona también lo había aprobado. Sí, así es. Vaya, si son artículos hechos con el patrocinio de la familia Alba, sería correcto que no tuvieran impuestos, pero los artículos de alto valor que vienen del Nuevo Mundo básicamente deben aplicar el quinto real. Era una situación en la que había que examinar si la exención de impuestos que recibió Rubén también incluía el quinto real. No había casos de personas con patrocinio de familias influyentes que fueran al Nuevo Mundo, excepto para exploración. Es decir, era el primer caso como el de Rubén, así que era una situación ambigua sobre qué ley aplicar. Cobrar impuestos sería ignorar a la familia Alba, pero no cobrarlos tampoco era bueno porque crearía una situación excepcional. Juan reflexionó durante mucho tiempo antes de abrir la boca. Es difícil. ¿Qué piensas que sería lo correcto? ¿Sería importante mi opinión? Cualquiera que sea la decisión, respeto las leyes del país. Sin importar cómo resultara, a Rubén no le importaba para nada. Si me cobran impuestos, solo tengo que cobrar más según la cantidad de impuestos. De todos modos, los productos que suministraba Rubén eran artículos sin sustitutos. La fijación de precios era literalmente a su antojo. Solo estaba verificando para establecer los precios de la porcelana y cosméticos que había visto antes de conocer a Beatriz. Excelente mentalidad. Entonces, ¿qué tal si pagas solo el 10% de impuestos? Oh, qué inteligente. Era la solución que Rubén iba a proponer si Juan no podía tomar una decisión inmediata. Era un método que podía salvar simultáneamente la autoridad real y la dignidad de la familia Alba. Por supuesto, también había la probabilidad de ganarse el odio de ambos lados si mencionaba esto primero sin razón, así que pensaba hacérselo saber indirectamente para que Juan pudiera pensarlo, pero como lo dijo primero, se sintió mucho más tranquilo. Realmente parece una solución excelente. Por supuesto, tendré que decidir finalmente después de pasar por una reunión del consejo, pero como no parece haber mejor método que este, procederá así. Entonces entenderé que se aplicará un impuesto del 10% por ahora. Así es. Te enviaré los resultados del examen lo más rápido posible después de terminar la reunión sobre el tema de impuestos. Gracias. Con esto también terminaron los asuntos aquí. Ahora, cuando la casa de contratación enviara los resultados del examen, sería el turno de ir a buscar a Felipe II con eso. Para ir a Madrid de todos modos tengo que pasar por Toledo, ¿debería vender algunos cosméticos ahí? Aunque nunca había vendido cosméticos en su vida anterior, como esa era su especialidad, tenía confianza en que lo haría mejor que nadie. Capítulo 93. Quedaban aproximadamente 8 meses hasta la batalla de Lepanto. Aunque tenía ganas de partir inmediatamente hacia Madrid, no podía hacerlo porque tenía que esperar los resultados del examen de la casa de contratación. Bienvenido. Le damos la bienvenida a la casa de té. Como tenía tiempo, visitó la casa de té que estaba en Sevilla. Oh. La decoraron exactamente igual. El espacio era mucho más amplio, pero el interior en sí era muy similar a la casa de té de Vigo. No era que insistiera en un interior económico por falta de dinero. Era porque Rubén había exigido que se hiciera lo más similar posible para proporcionar el mismo servicio en cualquier lugar, similar a las cafeterías franquicia de su vida anterior. Cuando Rubén no respondió y miró alrededor del interior de la casa de té, el empleado continuó hablando. ¿Es su primera vez en la casa de té? Ah, sí. Era su primera vez viniendo como cliente, así que no era mentira. Entonces le ayudaré con la orientación. Son en total 2 personas incluyendo al señor. Quien acompañaba a Rubén era Debra.
Por ver que también recibían a los negros como clientes, parecía que Pilaón y Cobón estaban siguiendo bien las instrucciones de Rubén. Lo están haciendo muy bien. Rubén pensaba contratar administradores basándose en las habilidades en el futuro. Naturalmente, entre ellos habría muchos negros e indígenas incluidos. En ese caso, habría muchos casos en que vendrían al territorio principal para cumplir las órdenes de Rubén. El problema era que en una época donde la discriminación racial era rampante, había altas probabilidades de que no pudieran conseguir ni siquiera alojamiento decente. Para prepararse para esto, la casa de té también estaba planeada para ser utilizada como residencia oficial para los administradores de Rubén en el futuro. Definitivamente la gente no parece tener mucho rechazo hacia los negros. Aunque no había mesas ocupadas solo por negros, había negros bebiendo té de hierbas aquí y allá. Mientras confirmaba el ambiente interno y caminaba recibiendo la orientación del empleado, una cara muy familiar salió de la cocina. ¿Eh? ¿Cobón? Cobón miró por un momento a quien había gritado su nombre y luego exclamó. ¿Qué? Rubén. Por el grito sorprendido de Cobón, la atención del interior se concentró. Y era natural, ya que Rubén era el verdadero dueño de la casa de té y tenía cierta fama en España. Por supuesto, no había mucha gente que conociera la cara de Rubén, así que nadie lo reconoció. Rubén se acercó a Cobón con alegría y dijo. Vaya, ¿cuánto tiempo? Has crecido mucho desde que no te veía, ¿verdad? Cuando vivían juntos en Vigo aún quedaban rastros de juventud. Pero Cobón había crecido considerablemente mientras él estaba en el Nuevo Mundo. La altura no es el problema ahora. ¿Ya terminó la exploración del Nuevo Mundo? No solo Cobón esperaba la respuesta de Rubén. Todos los clientes de la casa de té que estaban conversando se concentraron en la respuesta de Rubén. Tenemos mucho de qué hablar, así que entremos adentro a conversar. Era vergonzoso que la atención de la gente se concentrara en él, y no era una conversación tan simple como para hablar de pie, así que se movieron de lugar. Rubén se dirigió con Cobón a una habitación anexa a la casa de té. Como tenía planeado usarla como residencia oficial en el futuro, había hecho varias de estas habitaciones en la casa de té recién abierta. Al entrar a la habitación, Cobón habló con voz emocionada. Rubén. ¿Cómo has estado? ¿La exploración no fue muy difícil? Ay, ni me hagas hablar. Realmente fue tan difícil que pensé que iba a morir. ¿Cómo están tu madre y los niños? También hace mucho que fui a Vigo, así que no lo sé bien. No hubo problemas particulares. Pero cuéntame sobre la exploración. Realmente tengo curiosidad. Cobón era un amigo que había estado con él desde que empezó desde cero. Comenzó a contar todo lo que había pasado sin reservas. ¿Huracán? El viento era tan fuerte que podía volar a las personas. ¿Qué? Hay serpientes más gruesas que una persona. Ese galeón aterrador que está atracado en el puerto era tu barco, Rubén. Mientras continuaba la historia de Rubén, Cobón gritaba cada vez más emocionado. Entonces se escuchó un sonido desde afuera. Señor Cobón. Preparé el postre. Ah, tráelo. El postre que trajo el empleado tenía una forma muy familiar. El problema era que esa familiaridad venía de los recuerdos de su vida anterior. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hicieron? Emilina dijo que probáramos invertir el pan y la crema, así que lo hicimos y quedó muy delicioso. Aunque el precio es muy caro porque lleva mucha crema batida, es muy popular. El postre puesto sobre la mesa era considerablemente similar al pastel de crema batida de su vida anterior. Ja, comer esto aquí. ¿Eh? ¿Ya lo habías probado? Hace tiempo. Como era de esperarse, Rubén, no hay nada que no sepas. Rubén comió un bocado del pastel y continuó hablando. Mi historia de exploración es hasta aquí, ahora escuchemos tu historia, Cobón. ¿Cuántas tiendas has abierto? Primero, completé todas las ciudades grandes que dijiste que abriera con prioridad. Son 21 en total incluyendo Vigo. Bien hecho. Entonces ahora abramos principalmente en ciudades portuarias. Pero ya abrimos en todas las ciudades portuarias importantes. Sevilla, que era el centro del comercio del Nuevo Mundo, y Barcelona y Valencia, que tradicionalmente habían sido ciudades portuarias importantes, entre otras. Ya habían completado exitosamente las aperturas y llevaban mucho tiempo haciendo negocios.
No me refiero a esas grandes ciudades portuarias. Me refiero a ciudades portuarias que aún están menos desarrolladas, como Cádiz que está cerca de aquí. Hasta ahora, España tenía ciudades del interior más prósperas que las ciudades portuarias. Aunque la proporción del comercio había aumentado, la agricultura seguía siendo más importante, y pensando en la defensa, el interior era ventajoso. Por supuesto, desde mediados del siglo XVI, los comerciantes extranjeros comenzaron a entrar y las ciudades portuarias empezaron a prosperar. Aún se desarrollaba principalmente alrededor de los puertos existentes, pero esos puertos pronto se saturarían y sería el turno de que se desarrollaran los puertos circundantes. Pensaba usar el dinero ganado en las ciudades del interior para asegurar posiciones en ciudades portuarias aún subvaloradas. No es difícil hacerlo, pero si las establecemos en esas ciudades, ¿no serán bajas las ventas? Y era natural, ya que incluso el primer pan de crema batida que hicieron tenía un precio considerable. Si bien la clase media de las grandes ciudades o puertos principales tenía cierto poder adquisitivo, en los puertos pequeños la historia era diferente. Probablemente por ahora será una suerte si apenas recuperamos el capital. Pero en 5 años generarán ventas superiores a las de cualquier gran ciudad del interior, así que procede. Bueno, es algo que tú haces. Entendido. Confío en ti. Por cierto, Cobón, ¿vas a seguir trabajando en Sevilla? No, Pilaom y yo nos movemos entre lugares de trabajo haciendo inspecciones. Originalmente tenía planeado ir a Granada hoy, pero como un empleado se enfermó, me quedé un día más. Gracias a eso pude verte. Lo están haciendo bien. ¿Cómo están las ventas? Espera un momento. Cobón trajo el libro de cuentas y lo desplegó sobre la mesa mientras explicaba. Mira esto. Aunque gastamos mucho dinero abriendo nuevas tiendas, se está acumulando considerablemente. Aunque no tenía la letra ordenada como los libros de cuentas que escribía Giordano, no había problema para entender el contenido. Definitivamente valió la pena educarlos. Pero las ventas no son broma, ¿verdad? La primera tienda, la Casa de Té de Vigo, era de un nivel que ni siquiera podía presentar su tarjeta de presentación comparada con otras tiendas. Los fondos actuales que tenemos son 12,417 escudos. Solo queda esa cantidad porque gastamos mucho dinero abriendo muchas tiendas. Si mantenemos esto por 2 o 3 años, podremos acumular hasta 100,000 escudos. Bien, por ahora sigue expandiendo como hasta ahora. Si dices por ahora, ¿tienes otro plan? Lo tengo, pero no es algo que se pueda impulsar solo con dinero. Te lo contaré cuando se confirme más adelante. El negocio que Rubén planeaba llevar a cabo en segunda instancia era el negocio hotelero. Mientras se desarrollaba el comercio, el movimiento de personas aumentó exponencialmente, pero el desarrollo de la industria de alojamiento correspondiente era pobre. Especialmente las instalaciones de alojamiento de lujo para los ricos prácticamente no existían. Lo construiré a gran escala y contrataré muchísimos empleados. Pensaba estacionar a muchos esclavos negros como empleados residentes del hotel bajo la razón de proporcionar servicios de primera clase a los clientes las 24 horas. No solo esclavos negros, sino aquellos que habían completado todo el entrenamiento militar. Podría financiarse con el negocio hotelero y también vivir dentro del hotel. Si procede según el plan, podré estacionar mis tropas en ciudades importantes. Después de la batalla de Lepanto, había altas probabilidades de que las cosas procedieran de manera diferente a la historia existente. Y si la personalidad de Don Juan era como en la historia, Rubén pensaba darle su apoyo. Naturalmente, planeaba hacer que no muriera a edad temprana, así que desde entonces la historia que conocía Rubén perdería gran significado. Para poder controlar cualquier cosa que suceda, para poder ejercer mi influencia en todas partes, debo prepararme. Rubén tampoco podía predecir cómo fluiría la historia después de eso. La mejor manera era prepararse al máximo para poder responder sin importar lo que sucediera. Entendido. Por cierto, ¿regresaste completamente al territorio principal? No, vine para hacer el informe de la primera exploración. Cuando termine la agenda tendré que regresar. Cobón respondió con expresión de pena. Qué lástima, ¿podremos vernos de nuevo antes de que regreses? La próxima vez ve a la tienda de Granada, y después cancela el resto de la agenda y ven directamente a Vigo. Yo también planeo ir a Vigo después de tener una audiencia con Su Majestad el Rey. ¿En serio?
Entendido. Al ver a Cobón genuinamente feliz, a Rubén también se le curvaron las comisuras de la boca. Ah, ¿no hubo tipos que causaran problemas porque los negros entrarán a la tienda? Como el negocio hotelero también tendría muchos negros involucrados en el futuro, necesitaba conocer el ambiente del territorio principal. Al principio fue un completo alboroto. Incluso hubo un noble que dijo que quemaría la tienda. ¿Qué? Espera, ¿es un problema resuelto? No podíamos resolverlo con nuestras fuerzas, así que le pedimos ayuda a la señorita Beatriz. Rubén había dicho que si tenían alguna dificultad sería, le pidieran a Beatriz antes de partir al Nuevo Mundo. Pero como Pilaón y Cobón temblaban solo con el nombre de Beatriz, pensó que realmente no habría ocasión de pedirle algo. Para que ellos le pidieran a Beatriz, la situación debía haber sido seria. ¿Cómo los ayudó la señorita? Proclamó que si tenían quejas sobre la operación de la casa de té, vinieran a la familia Alba a reclamar. Entonces ya no hubo gente que expresara quejas abiertamente. Así, recibimos gran ayuda. Por eso estamos mostrando nuestra gratitud de vez en cuando como agradecimiento. Entendido. En el camino a tener una audiencia con Su Majestad el Rey planeo pasar por la familia Alba, así que expresaré mi agradecimiento por separado. Los miembros fundadores que habían empezado desde el fondo con él eran personas tan preciosas para Rubén como su madre. Sintió gratitud sincera hacia Beatriz por haber ayudado a estas personas. Como lo único que tenía que hacer en Sevilla era esperar que salieran los resultados del examen, tenía tiempo de sobra. Gracias a eso, cenó con Cobón y conversaron hasta tarde antes de levantarse. Nos vemos de nuevo, Cobón. Ten cuidado yendo a Granada, y nos vemos en Vigo. Entendido. Tú también no te sobreesfuerces. No te preocupes. Por el tiempo no tenía más remedio que sobreesforzarse, pero no quería hacerlo preocupar innecesariamente. Así salieron de la habitación con Cobón, pero se sorprendieron por la multitud congregada frente al edificio. Demba se adelantó rápidamente para escoltar a Rubén cuando la gente gritó. Señor Rubén. Nuestro amo lo ha invitado a cenar. ¿Nuestro amo? Yo estaba esperando primero. Por favor, acepte primero la invitación a cenar de nuestro amo. Nuestro amo prometió el trato de máxima calidad. Rubén había planeado descansar profundamente durante unos días mientras esperaba los resultados del examen. Pero para eso, Rubén se había vuelto demasiado famoso. Por supuesto, no se sentía mal. Parece que los amigos que quedaron en el territorio principal trabajaron duro. Será más fácil expandir el negocio. El negocio hotelero que era su plan futuro era un negocio gigantesco incomparable con la casa de té. No estaría mal hacer una conexión más, así que pensaba aceptar las invitaciones mientras esperaba. Así es mejor estar ocupado con trabajo que holgazanear sin nada que hacer. Vengan. Los haré a todos mis conexiones. Capítulo 94. La reunión de la casa de contratación se llevaba a cabo con varios responsables reunidos, por lo que normalmente tomaba bastante tiempo. Pero quizás porque Juan había ayudado, Rubén pudo recibir los resultados del examen en solo 3 días. Así que canceló todas las citas desde el cuarto día y inmediatamente contrató un guía para dirigirse a Madrid. La distancia de Sevilla a Madrid era aproximadamente 500 kilómetros. Afortunadamente, gran parte del camino de Sevilla a Madrid estaba administrado como camino real. Como los objetos preciosos del Nuevo Mundo reunidos en Sevilla tenían que llegar seguros a Madrid, la corona no tenía más remedio que prestarle atención. Eso no significaba que el camino estuviera bien pavimentado como las carreteras de su vida anterior. Y era natural, ya que la corona se preocupaba más por prevenir bandidos que por el mantenimiento de carreteras. Aún así, no era un nivel donde los carruajes no pudieran pasar como en la cordillera de los Andes y el Amazonas. Así, pasando por Carmona, Córdoba, Andújar y Manzanares, llegó a Toledo, donde estaba la mansión de la familia Alba, que era su primer destino. Trabajaron duro todo este tiempo. Puse un poco más que el pago por éxito prometido, así que regresen con cuidado. Ay, gracias. Si tienen trabajo más tarde, búsquenos de nuevo. Rubén despidió al guía contratado hasta Toledo y buscó la mansión de la familia Alba. Beatriz recibió a Rubén muy calurosamente. ¿Cuánto tiempo? No sabes lo sorprendida que me quedé cuando escuché que habías venido. Gracias por recibirme.
No me parece que haya pasado tanto tiempo desde que fuiste al Nuevo Mundo, ¿ya está bien que hayas regresado? Aunque no sabía los detalles sobre la exploración, Beatriz sabía que tomaba al menos 3 años. La exploración fue bien según el plan, así que regresé para hacer el primer informe. Oh, ¿en serio? ¿Acaso descubriste una mina de oro? Sí. Descubrí tanto minas de oro como de plata. Había preguntado de pasada, pero Beatriz se sorprendió por la respuesta de que había descubierto no solo minas de oro sino también de plata. Dios mío. Realmente eres increíble. Tuve suerte. ¿Es esto algo que se pueda explicar con suerte? Además, tú no tienes inversionistas, ¿verdad? Así es. Esto significaba que Rubén monopolizaría todas las ganancias de las minas de oro y plata. Habías dicho que si la exploración tenía éxito te garantizarían el puesto de gobernador. Sí, así es. Wow, aún recuerdo vívidamente cuando llegaste con ropa andrajosa la primera vez, ahora tendré que llamarte señor gobernador. Para el Rubén de ese entonces, había ido con la mejor ropa que tenía, pero para Beatriz parecía no ser diferente de harapos. Aún no he completado totalmente la exploración con éxito, y incluso si realmente me convierto en gobernador, por favor tráteme cómodamente como ahora. Ya tenía gratitud hacia Beatriz originalmente, pero como esta vez había ayudado a Pilaón y Cobón, quería mantener la mejor relación posible. Por supuesto, dependiendo de cómo cambiara la historia, había posibilidad de que la relación se deteriorara, pero por ahora era sincero. Entendido. Me alegra que te vaya bien, pero es un poco lamentable que ahora sea difícil ver las cosas que haces. Incluso según los estándares de Beatriz, el puesto de gobernador no era para nada bajo. Naturalmente no pensó que Rubén seguiría investigando alquimia o haciendo cosas. Sin embargo, ella aún no sabía qué tipo de persona era Rubén. En cuanto a las cosas, planeo seguir haciéndolas. ¿En serio? ¿Tendrás tiempo para eso? Precisamente hice algo para darle a la señorita. Como ocupa bastante volumen, lo guardé en la habitación, así que haré que Demba lo traiga. Sí, tengo expectativas sobre qué será. Dile que lo traiga rápido. Beatriz estaba examinando la porcelana transparente y brillante con la boca abierta sin darse cuenta. ¡Wow! ¿Cómo puede ser tan hermosa? Como Amanda no tuvo mucho tiempo para investigar, no era de la máxima calidad. Pero era porcelana bonechina que había recibido elogios de Rubén, quien había visto productos brillantes de su vida anterior. ¿Le gusta? Por supuesto. ¿Cómo puede la cerámica tener tal brillo? Te guardaré el secreto, así que dime la verdad solo a mí. Tú, en realidad eres un mago, ¿verdad? Beatriz había malentendido a Rubén como un mago cuando vio el Blooming Tea por primera vez. Pero esto era sorprendente a un nivel incomparable con el Blooming Tea. No puede ser. Es cerámica hecha a través de innumerables ensayos y errores. Aunque conocía los materiales, hacer porcelana bonechina real era otra historia. Realmente fue hecho después de innumerables ensayos y errores. Por supuesto, los ensayos y errores los experimentó Amán, no Rubén. Beatriz no respondió inmediatamente a la respuesta de Rubén, sino que admiró la porcelana bonechina en un estado de ensueño durante un rato antes de hablar. ¿Cómo se llama esto? El bone de bonechina significaba polvo de hueso de vaca y china era una palabra que significaba cerámica china. No habría problema en usarlo tal como estaba, pero como no quería revelar que había usado polvo de hueso en los materiales, había puesto un nuevo nombre. Le puse el nombre de cerámica cristalina. Oh, realmente es el nombre perfecto. Cristalina era una palabra que significaba claro y transparente, una palabra que encajaba muy bien con el brillo de la porcelana bonechina. Como agradecimiento a la señorita por haber ayudado a mis amigos y a mí, le regalaré esta cerámica. A las palabras de Rubén, Beatriz respondió con una sonrisa muy feliz. Realmente gracias. Me gusta mucho mucho. Espero que la recomiende mucho a sus conocidos. ¿La cantidad es suficiente? Tengo 30 juegos. Aunque Amanda había investigado reduciendo incluso las horas de sueño, hacer 30 juegos era el límite. ¿Qué precio diría? Con esta calidad podría cobrar 10,000 escudos. Si hubiera tenido tiempo, Rubén también habría querido cobrar ese precio. Pero tenía que vender toda la primera cantidad en poco tiempo para usarla como fondos militares, así que pensaba establecer un precio moderado.
Con esta reacción, podría cobrar 5,000 escudos, ¿verdad? Más tarde tendré que vender los productos de máxima calidad con diseños por 10,000 escudos. Viendo la reacción de Beatriz, parecía que incluso estableciendo 5,000 escudos por juego se vendería rápidamente. Originalmente pensaba hacerlo, pero para aquellos que tengan la recomendación de la señorita, lo venderé a 5,000 escudos. Me das un descuento de 5,000 escudos si tengo mi recomendación. Sí, limitado únicamente a quienes compren con la recomendación de la señorita. Como con la esposa del barón Dioca, esto era un arma muy grande en la sociedad. Beatriz habló con sentimientos realmente agradecidos. Darme tanto prestigio así, realmente gracias. Entre nosotros esto es natural. Y lo que preparé no es solo eso. Además de la cerámica, ¿qué cosa tan increíble será esta vez? Rubén sacó la crema hidratante que había hecho recientemente y dijo. Es una crema hidratante que protegerá la humedad de la piel. ¿Crema hidratante? Esta reacción era completamente diferente a cuando vio la cerámica cristalina. Y era natural, ya que Beatriz tenía docenas de tipos de cremas hidratantes. Rubén no podía no conocer los sentimientos de Beatriz. Será de una dimensión diferente a las cremas hidratantes existentes. Primero pruebe esto. Rubén vertió en el dorso de la mano de Beatriz crema hidratante mezclada con una pequeña cantidad de cera de abeja. Oh, ¿qué es esto? Beatriz había gritado de júbilo solo con perfume mezclado con una pequeña cantidad de glicerina. En comparación, como la crema hidratante era principalmente glicerina, la textura y aplicabilidad eran incomparablemente mejores que el perfume. Mostrará un rendimiento de dimensión diferente a las cremas hidratantes existentes. Realmente, es muy suave. Rubén continuó hablando mientras confirmaba que cambiaba la expresión de Beatriz que se frotaba el dorso de la mano. ¿Siente que la crema hidratante se endurece? Así es. ¿Por qué es así? Una capa de crema hidratante cubrirá ligeramente sobre la piel y evitará que la humedad se evapore. Es un producto para usar cuando se da descanso a la piel en casa más que cuando sale. La cera de abeja real tenía la función de dar consistencia sólida a la crema hidratante y crear una barrera protectora en la piel para prevenir la evaporación de la humedad. ¡Wow! Tener una función tan increíble. Pero no se puede usar cuando sales, ¿verdad? Para salir puede usar una de los otros 3 tipos restantes según la situación. ¿Qué efectos tienen? Esta es una crema hidratante que tiene el efecto de prevenir heridas o inflamación, y esta es una crema hidratante que suministra nutrición a la piel. La última está hecha mezclando agua de rosas y es efectiva para calmar la piel. La primera crema hidratante tenía miel mezclada, la segunda tenía aceite de oliva mezclado. Realmente eran materiales que tenían los efectos que dijo Rubén y mostrarían un rendimiento de dimensión diferente a las cremas hidratantes existentes. Después de pedirle a Beatriz que también promocionara las cremas hidratantes, Rubén recibió una invitación a almorzar para mañana por la tarde y descansó en la habitación que le asignaron. Ahora que nos hemos hecho amigos, no es particularmente difícil. Cuando conoció a Beatriz por primera vez, mantuvo un estado de supertensión. Un pequeño error podría haber puesto en peligro su vida. Pero ahora era como encontrarse con un amigo cercano. Como la reacción es buena, vale la pena hacer las cosas. Rubén estaba acostado en la cama revisando sus planes futuros cuando escuchó un golpe y una voz femenina. Soy una sirvienta que sirve a la duquesa de Alba. Tengo algo que decirle por un momento, ¿está bien? ¿La duquesa? Pensó en por qué la sirvienta de la duquesa había venido de repente, pero no se le ocurría nada. Sí, pase. Cuando Rubén respondió, después de un momento se abrió la puerta y entró una sirvienta. Disculpe la hora tardía, señor Rubén. No se preocupe. ¿De qué se trata? La duquesa desea verlo, así que vine a escoltarlo. ¿A mí? ¿A esta hora tan tarde específicamente? Mañana en el almuerzo que había planeado tener con Beatriz, la duquesa también había decidido aparecer. Pronto podría verla, pero tenía curiosidad sobre por qué lo llamaba por separado en esta noche tan tarde. Sí, vamos. Dejando de lado la curiosidad sobre la razón, no podía rechazar cuando la duquesa lo llamaba. Siguiendo a la sirvienta, pasó por el jardín oscuro y llegó a la mansión donde se quedaba la duquesa.
Saludo a la duquesa. ¿Ha estado bien todo este tiempo? No he estado bien. Incluso si realmente no hubiera estado bien, no mostrar esto era la etiqueta noble. Pero la duquesa estaba diciendo abiertamente que había sido difícil. ¿Qué? Aún no es el momento en que el duque de Alba haya caído en desgracia, ¿verdad? Entre las cosas que hice no habría nada relacionado con los Países Bajos. En la historia original, el período en que el duque de Alba cayó en desgracia fue 1573. La razón fue que falló en suprimir la rebelión de los Países Bajos. Como faltaban 2 años hasta este momento, no podía imaginar qué estaba atormentando a la duquesa. Si es contenido que puedo escuchar, por favor dígame qué está haciendo sufrir a la duquesa. La ayudaré en lo que pueda. Como ahora eres noble de nombre, siéntate cómodamente primero. Gracias, señora. Incluso después de que Rubén se sentara, la duquesa no continuó hablando por un rato y solo suspiró repetidamente. ¿Qué es? Di algo. Entonces la duquesa soltó el suspiro más grande de todos los que había soltado hasta ahora y abrió la boca. Es un poco extraño decir esto, pero... Silencio que se extendía de nuevo. La duquesa parecía estar eligiendo sus palabras. Qué frustrante. No quiero ponerme nervioso sin razón, así que por favor. ¿Qué estaba tratando de decir para tardarse tanto así? Cuando todos los nervios de Rubén se concentraron en los labios de la duquesa, realmente salió una historia que nunca habría imaginado. Si está bien, préstame algo de dinero. Capítulo 95. Durante el reinado de Felipe II, las guerras religiosas, los conflictos diplomáticos y la expansión militar se sucedían sin cesar. Naturalmente, esto requería enormes inversiones del Tesoro Nacional. ¿Y eso no era todo? Los lujos de Felipe II también eran extraordinarios. Debido a estos factores, las finanzas españolas se encontraban actualmente al borde del colapso. Para conseguir los fondos militares que faltaban, el duque de Alba se convirtió en gobernador de los Países Bajos y 2 años después, en 1569, impulsó la política del 10º impuesto, alcábala. Era una política que imponía un 10% de impuesto sobre todas las ventas y transacciones de mercancías, un concepto similar al impuesto al valor agregado moderno. Aunque era una política que se había implementado desde hace mucho tiempo en la España continental, como era la primera vez que se implementaba en los Países Bajos, la resistencia no fue poca. No sería exagerado decir que es el inicio de la guerra de independencia de los Países Bajos. Esta política provocó una fuerte oposición especialmente de la clase alta y los comerciantes holandeses. Naturalmente amplificó enormemente el resentimiento de los residentes holandeses hacia España, y también se intensificó la resistencia al dominio español. Sí, en esta época la Casa Real española se ahogaba en dificultades financieras. Por eso se decía que el duque de Alba también hizo la guerra en los Países Bajos con su propio dinero, pero parece que la situación es más grave de lo que pensé. Era un hecho registrado en la historia, pero no pensé que los fondos se agotarían tan rápido. El duque de Alba suprimió la rebelión holandesa empleando el ejército regular español con una formación única llamada tercio y mercenarios. Desde que asumió como gobernador de los Países Bajos, mantuvo las fuerzas sin descanso, así que era natural que fuera una carga. Definitivamente, para hacer la guerra en serio, ganar dinero al nivel actual es completamente insuficiente. Rubén ya podía ganar unos 100,000 escudos sin dificultad, pero aún sentía que no era suficiente. La enorme riqueza de la familia Alba también había llegado al punto de colapsar debido a la prolongada guerra. ¿Cuánto necesita? Sin embargo, esto era más bien una oportunidad. Así que no había razón para rechazar la petición de la duquesa. Aunque se necesitaría una cantidad considerable de dinero, en el momento en que aceptara esta petición, Rubén pasaría de ser alguien que recibía favores de la familia Alba a un socio comercial en igualdad de condiciones. Además, la posibilidad de que no paguen la deuda es muy baja. Aunque el duque de Alba cayó temporalmente en desgracia por fallar en suprimir la rebelión holandesa, en 1580 volvió a asumir como comandante supremo de la fuerza expedicionaria para resolver el problema de la sucesión al trono portugués. Después de lograr conquistar Portugal, la familia Alba resurgió. Es decir, era un bono de primera clase. Si fuera posible, me gustaría que me prestara tanto como pueda. Entonces puedo preguntar para qué se usarán los fondos.
Era esperado, pero la confirmación era necesaria. La duquesa suspiró profundamente y continuó hablando. Tú también sabes que el duque está en guerra con los rebeldes en los Países Bajos. Sí, así es. La situación es que faltan fondos para mantener no solo a los mercenarios, sino incluso al ejército regular. Era como Rubén había esperado. Se necesitarán fondos enormes. Así es. De alguna manera pagué los salarios de los soldados hasta el año pasado, pero el problema es desde este año. Estoy vendiendo las preciadas posesiones de la familia, pero parece que no será suficiente. Entiendo, señora. Pero yo también necesito saber la cantidad exacta necesaria para poder ayudarla. Que un noble vendiera sus preciadas posesiones era equivalente a vender su dignidad. Por supuesto, era menos que pedirle dinero prestado a un patrocinador de la familia. Aunque entendía los sentimientos de la duquesa, los negocios no se hacían con emociones. Préstame 30 juegos de la porcelana cristalina que desarrollaste esta vez. ¿Será suficiente con eso? Ya que iba a ayudar, pensaba ayudar apropiadamente. Solo así el negocio hotelero de Rubén sería mucho más fácil. Por ahora podrá apagar el fuego urgente. Si tú me ayudas, el duque de alguna manera terminará la guerra este año. Por muy duque de Alba que sea, eso no será posible. El duque de Alba, llamado el Duque de Hierro, era uno de los líderes militares más competentes en la historia europea. Habilidad táctica genial, liderazgo audaz y perfecta capacidad de mando. Incluso los historiadores que criticaban su cruel gobierno de puño de hierro reconocían sus habilidades militares. Sin embargo, él no pudo suprimir la rebelión holandesa. La razón fue que había demasiadas fuerzas ayudando a los Países Bajos. Inglaterra y Francia que querían contener a España. El elector palatino que quería proteger a los mismos protestantes y las fuerzas protestantes bajo él. No se podía omitir el Reino Unido de Dinamarca, Noruega y Suecia que tenían ambas razones anteriores. Pensándolo bien, no sería correcto decir que luchó contra toda Europa occidental. No logró una victoria completa, pero debería decirse que resistir en sí mismo fue extraordinario. Bueno, el problema no es eso. Si hubiera sido el Rubén de la vida anterior, habría buscado y estudiado materiales sobre el Duque de Alba. Pero ahora él estaba viviendo realmente en esa época. ¿Realmente es lo correcto apoyar al Duque de Alba ahora? No era simplemente investigación y estudio, sino que tenía que dar una respuesta como alguien que vivía esa época. Naturalmente, la respuesta no salía fácilmente. La duquesa, cansada de esperar, continuó hablando. ¿Será posible? ¿Podría darme un momento para pensar? Si fuera simplemente prestar dinero, no habría necesidad de pensarlo profundamente. Pero apoyar al Duque de Alba con fondos militares no era un asunto tan simple. ¿Cuándo podrás dar una respuesta definitiva? Es que el tiempo no es tan abundante. El tiempo también era escaso para Rubén. Tenía que resolver las cosas lo más rápido posible y prepararse para la batalla de Lepanto. Le daré una respuesta definitiva durante el almuerzo de mañana. Hazlo así. Y recuerda esto. La familia Alba nunca olvida un favor. Si nos ayudas, en el futuro te ayudaremos aún más. Sí, lo tendré presente. Rubén estaba cansado del largo viaje de Sevilla a Toledo. Pero ahora que había visto a la duquesa, Rubén no tenía tiempo para sentir cansancio. El momento de elección llegó más rápido de lo esperado. Rubén pensó que el punto de bifurcación entre la historia original que conocía y la nueva historia que se escribiría sería la batalla de Lepanto. Pero si aceptaba la petición de la duquesa, la historia comenzaría a cambiar desde ese momento. Si la ayudo, el duque de Alba será gobernador de los Países Bajos por más tiempo que en la historia original. Entonces se retrasaría el momento en que Don Juan va como gobernador de los Países Bajos, o tal vez ese evento no ocurra en absoluto. Don Juan, el héroe de la batalla de Lepanto, fue nombrado gobernador de los Países Bajos en octubre de 1576. Y entre 1576 y 1577 proclamó la pacificación de Gante, Pacification of Ghent, que garantizaba la retirada del ejército español de los Países Bajos y la autonomía holandesa, y el edicto de 1577, Edict of 1577. Pero en 1578 rompió el tratado y movilizó el ejército para llevar la batalla de Gembloux, Battle of Gembloux, a la victoria y murió de enfermedad en octubre.
Originalmente, después de hacer que don Juan firmara el tratado, planeaba erradicar las fuerzas inglesas y francesas desde atrás. Este plan tenía una alta posibilidad de fracasar si el duque de Alba mantenía el cargo de gobernador de los Países Bajos por más tiempo que en la historia original. Antes de eso, ¿podré suprimir a los rebeldes holandeses ayudando al duque de Alba? Aunque se llamaban rebeldes holandeses, no era diferente de luchar contra toda Europa occidental excepto España. Si introduzco activamente nuevas armas, creo que podré ganar, pero entonces las ciudades perderían su función durante 10 años. Parecía que podría ganar si atacara con mosquetes de ánima rayada y cañones que usaran pólvora sin humo. Por supuesto, dado que el número de enemigos era enorme, las pérdidas de nuestro lado también serían grandes. Pero el verdadero problema era que las ciudades serían destruidas y muchos holandeses morirían. Ah, es difícil. Hasta ahora no había vacilación en tomar decisiones porque tenía las respuestas de la historia original. Pero este problema no era así. Rubén se sumió en pensamientos durante aproximadamente una hora, inmóvil como una estatua. A la tarde siguiente, en el enorme salón de banquetes de la familia Alba estaban sentados Rubén, Beatriz y la duquesa. A diferencia de Beatriz, que estaba muy emocionada con la porcelana cristalina y los cosméticos que Rubén había regalado, Rubén y la duquesa tenían expresiones pesadas. Mamá, mamá. Mira esto. ¿No es realmente hermoso? ¿Y no crees que el dorso de mi mano se volvió más suave? Parecía que Beatriz no conocía la situación en que se encontraba la familia Alba. La duquesa respondió con voz severa. Beatriz. Ya no eres una niña. ¿Por qué? ¿Por qué? Este no es el palacio real y puedo hablar cómodamente. Beatriz se excusó de antemano pensando que estaba criticando su tono ligero. Pero lo que quería la duquesa era otra cosa. Ahora tú también debes conocer la situación de la familia. ¿Eh? ¿Qué significa eso? Voy a tener una conversación con Rubén por un momento, así que escucha. Está bien. De repente no entendía de qué estaba hablando, pero como el tono de la duquesa era demasiado frío, por ahora se quedó callada. De todas formas, podría entender la situación escuchando la conversación que siguiera. Cuando Beatriz se quedó callada, la duquesa abrió la boca. Bien. Déjame escuchar tu respuesta. Acepto la petición de la duquesa. Con la respuesta de Rubén, la expresión pesada de la duquesa se alivió un poco. Pensaste bien. Nuestra familia Alba nunca olvida un favor. Sin embargo, yo también tengo algo que pedirle. Pienso que tú, siendo inteligente, habrás entendido la situación de nuestra familia. Dímelo. Como la situación no era buena, era una forma indirecta de decir que ahora podía rechazar peticiones. Voy a vender personalmente la porcelana cristalina. Con las palabras de Rubén, Beatriz, que había estado observando en silencio, intervino. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Ya hice incluso una lista de los nobles a quienes vender. Si solo envío las cartas hoy, todos vendrán pronto. Beatriz. ¿Sí? Sí. Ahora estamos procediendo con asuntos de la familia. Mantente callada. ¿De la familia? Que la señora mencionara a la familia significaba que trataba a Rubén no como un simple patrocinador, sino como un noble igual. En lugar de responder a la pregunta sorprendida de Beatriz, la duquesa le dijo a Rubén. Reconozco que eres inteligente, pero creo que vender artículos caros como la porcelana cristalina sería mejor usando las conexiones de nuestra familia. ¿Por qué haces esto? En general sería así, pero la porcelana cristalina que no tenía sustitutos era una historia diferente. Si la duquesa lo ayudara y Rubén vendiera directamente, tenía confianza en poder ganar dinero mucho más rápido y mayor. Por favor, presénteme a las familias Medici y Fugger en nombre de la familia Alba. Actualmente las familias más ricas de Europa eran la familia Medici del Gran Ducado de Toscana, las familias Fugger y Welser del Sacro Imperio Romano Germánico, la familia Hoogstraten de los Países Bajos, y la familia Ancicourt de Francia. La razón por la que Rubén eligió las familias Fugger y Medici era simple. La familia Welser era una familia protestante, y las familias Hoogstraten y Ancicourt eran familias de países enemigos. Presentarte no es difícil, pero ¿no podrías vender un poco más caro vendiendo en nombre de nuestra familia? Si me presenta a las dos familias. Rubén interrumpió por un momento y continuó con tono firme.
Yo tengo confianza en conseguir 500,000 escudos. ¿Acaso la cantidad que pensaba la señora era más que esto? Dependiendo de cuánto siguiera el duque de Alba las opiniones de Rubén en el futuro, podrían continuar juntos o él podría irse. Pero ya que habían decidido estar en el mismo barco, pensaba ayudar apropiadamente. Fin del capítulo 95.